Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Una vez más, que Dios me los bendiga. Estoy muy alegre y contento de volver nuevamente a poder lanzar este otro video. Sabemos de que muchas personas están conscientes de que en este día de resurrección muchos católicos y otras personas que optan también por celebrar este tiempo interesante y tradicional. Hay personas que se sienten como desesperadas porque no pueden hacerlo, no pueden salir a las calles. Pero hay algo que quiero compartir con ustedes en esta tarde, y es el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 1 al 12. Pero estaremos centrándonos primeramente en un versículo en el cual nos va a ayudar a nosotros a entender y se va a desarrollar esta reflexión que nos va a ayudar a nosotros a comprender las escrituras sobre este tema. Dice así la palabra de Dios en el versículo 24 del libro de Lucas y verso 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Esta palabra nos ayuda a comprender: la tumba está vacía, resucitó. Es cierto que hoy en día, ¿verdad? En esta temporada se hacen los preparativos para lo que es la Pascua, y en los católicos tradicionalmente siguen las reglas exactamente para llegar a la culminación de la resurrección de Cristo. Pero hoy, 12 de abril, aleluya, estamos presenciando, y muchas personas quizás estarán tristes por no asistir a la ceremonia. Muchas personas estarán quizás agobiadas sin saber qué hacer, porque ellos quisieron quizás sacar al Cristo para poder ellos promulgarlo en las calles, entre otros países en los cuales también se encuentra Quebec, que fue fundado, ¿verdad?, bajo la religión católica romana. Pero este texto es muy y vital para nosotros los creyentes. Quizás los creyentes no tienen tanta opción en hacerlo porque ellos no quieren. Ellos, más bien dicho, no desean hacerlo tanto, quizás la iglesia evangélica, porque no quieren seguir la tradición y dicen: ¿por qué celebrar esta fiesta pagana? Ya nuestro Cristo resucitó. Pero no hay nada en malo en hacer un recuento o un recordatorio que Jesucristo, lo que hizo en el pasado, costó un alto precio. Para todos nosotros no debemos de tampoco tomarla a la ligera. Debemos de, por lo menos, hacer conciencia qué fue lo que pasó. Y es un tiempo de verdad de aprovechar a predicar la verdad de las escrituras que nos demuestran que Cristo es el Salvador del mundo. Es cierto que esta muerte fue necesaria, pero en la resurrección está verdaderamente el poder del Evangelio. En la historia de este mundo podemos ver que hay muchas personas importantes que murieron, pero la única que ha resucitado en toda la historia de la humanidad es Jesús. Su nombre es Jesús. Y nosotros, cuando encontramos en las escrituras esta palabra de resurrección, esta palabra que dice resucitó, no está aquí, es algo que resuena. Parece que a nuestros oídos no nos da la gran importancia, sino simplemente como un cuento de hada. Pero fíjese de que esto fue algo tan real, y por eso que nosotros creemos que Jesús está vivo. Para aquellos que no creen que Jesucristo es el Redentor del mundo, para aquellos que dicen que Cristo es simplemente un ser humano y que pues ellos no le pidieron que Él muriera en lugar de ellos, permítame decirles a estas cortas palabras de que Jesucristo
por amor a ti y a mí y a este mundo, se entregó y derramó su sangre para limpiarnos. El único problema y la diferencia aquí es que muchas de las personas no sabemos la condenación que hay o que había sobre cada uno de nosotros. Por eso que en Primera de Corintios capítulo 5 verso 7, las escrituras nos dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La palabra Pascua aquí significa, en este contexto, la oveja, el cordero que fue muerto para que los israelitas, ¿verdad? O en aquel contexto que hablamos de los judíos, pudiesen vivir, pudiesen continuar, sus pecados fuesen redimidos, limpiados, según Éxodo capítulo 12. La sangre de estos animales, cuando también fue puesto en los dinteles, en los postes de las casas allá en Egipto, cuando fue anunciada la última, ¿verdad?, tragedia en Egipto, que iba a pasar el ángel de la muerte, cuando veía esa sangre en esos postes y en esos dinteles, ella pasó de largo. Interesante, cuando nosotros encontramos en las escrituras que la sangre tiene una gran relevancia, una gran importancia. Sí, imagínese usted, los corderos, su sangre tenía una gran importancia para poder perdonar, para poder el Señor aceptar aquel sacrificio, para que el ángel de la muerte pasara de largo, cuanto más la sangre de nuestro Salvador, que nos limpia de todo pecado. Y esto en el Nuevo Testamento, Jesús está llamado o es llamado el Cordero de Dios 11 veces, y nuestra salvación meramente está basada en dos grandes verdades, dos verdades que son importantes retener. En la primera, la muerte de Jesús trajo lo que se llama el pago por el pecado. La deuda que nosotros teníamos ya fue pagada en la cruz del Calvario. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir esto? Porque en Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Notemos que estas palabras son bien profundas, porque si no fuera así, ¿por qué entonces nosotros estaríamos creyendo en esto de que Jesucristo resucitó? Pero las escrituras no solamente declaran que Jesús resucitó, sino que también nos aportan, ¿verdad?, pruebas verídicas para nosotros comprender aún más qué es lo que sucedió en ese instante tan tremendo e importante. Y en aquel entonces eso conmovió a aquel pueblo, en el cual cuando Jesucristo estuvo en la cruz, murió, fue sepultado, pero cuando resucitó fue una gran maravilla y fue algo de alegría y de regocijo para aquellos que estaban tristes, acongojados, para aquellos que sentían sus esperanzas perdidas. Pero cuando recibieron la noticia de aquellas mujeres, eso fue impresionante. Eso, aleluya, regocijó el corazón de aquellos que estaban consternados. También encontramos en Romanos capítulo 5 verso 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que esto nos aporta a aquellos que creen que no hay esperanza más y que Dios no está interesado en ellos. Déjame decirte, Dios está interesado en ti. La única cosa que tú debes hacer es invitarlo a tu corazón para que Él pueda habitar contigo. En segundo lugar, tenemos la segunda verdad, la resurrección de Jesús, que ha quebrado las cadenas de la muerte y aportando vida. La primera es el perdón de pecados y esta segunda es que nos da vida eterna. Esto es algo que muchas de las personas cuesta realmente entender. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen: ¿y en qué voy yo a vivir? ¿Cómo es esa vida eterna? Es cierto que el alma es eterna,
pero el alma puede vivir eternamente en condenación. Pero cuando aplica la palabra vida eterna, es en aquello que se refiere a lo verdadero y a lo genuino en la luz, que es Cristo Jesús. Vida eterna significa estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, es decir, estar con Dios, vivir en la buena voluntad, en lo aquello que se llama lo perfecto y lo maravilloso. Es lo que aporta la vida eterna. Y podemos hablar muchos términos y argumentar para poder concluir y concretar aún más, pero es importante que entendamos que la vida eterna se halla en Cristo Jesús. Y también en Corintios, en 1 capítulo 15, 20 al 23, la Biblia nos menciona que Cristo ha resucitado de los muertos, que era la primicia de los que durmieron. Amén. Porque por cuanto la muerte dice que entró por un hombre, es decir, el pecado, también por un hombre que ha resucitado, ¿verdad? Esto trajo la vida eterna y es Cristo Jesús. Algunas personas, ¿verdad? Cuando Jesucristo regresó, ellos vinieron a la vida física nuevamente, como Lázaro y otros que la Biblia menciona. Los sepulcros se abrieron, pero Jesús fue la primera persona en la historia en resucitar por su propio poder. Note esta interesante parábola o recuento histórico en el cual denombra que Jesucristo, ¿verdad?, se va con su amigo a quien amaba mucho y él mismo resucita, y este se llama Lázaro. Pero necesitó de Jesucristo para ser resucitado. En este caso, Jesucristo, él mismo tomó ese poder para poder dar su vida y volver a retomarla. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo no es un cualquiera que nosotros podamos decir es un cuate que usted conoció. No, Jesucristo es el creador del universo. Por lo tanto, Él tiene el absoluto poder para poder hacer todas estas maravillas que nos expone las Sagradas Escrituras. Entonces, Cristo está vivo ahora por la eternidad, pero Lucas menciona tres elementos importantes. En primer lugar, podemos ver que en este pequeño texto que leímos, tres cosas suceden. La primera es que andan buscando en vano. Es decir, que en aquel entonces fueron aquellas mujeres y aquellos discípulos a buscar a la tumba del maestro en vano. Y como tuvieron temor, dice las Escrituras, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, oiga bien, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¡Qué tremendo! Esto es una confirmación tremenda de la resurrección del Maestro. Hay millares de personas que también ahora andan buscando una bendición entre los muertos, adorando a un Cristo muerto, hecho de piedra, de madera. Ellas guardan una imagen de Cristo en sus iglesias y lo sacan una vez al año para llevarlas por las calles y anunciarlas en las ciudades. ¡Qué cosa más interesante! Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que Él no está muerto. Él no se quedó en la tumba como Mahoma, como Buda y otros tantos más. Él está vivo, está en el cielo a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted y por mí. Y ya no necesita que ninguno lo ande, ¿verdad?, que lo ayude a andar. No, no es necesario. Cristo es absolutamente potente para todas esas cosas. Porque en Jeremías capítulo 10, versos 3 al 6 nos dice de la siguiente manera: porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Note estas palabras. Dice, porque el leño del bosque cortaron, obras de mano de artífice con buril, con plata lo adorna, con clavos y martillos, etcétera y etcétera, y para que no se muevan ellos los ponen fijos. Dice que derechos están como palmera y no hablan. Dice que son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque no pueden hacer mal. Qué cosa interesante. Ni para hacer bien tienen el poder. Mire, no hay semejante en ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Qué cosa, ¿verdad? Jeremías lo habla y lo desglosa de esta forma.
para que la gente pueda entender y que la venda de sus ojos pueda ser quitada. Jesucristo no necesita que nosotros hagamos una imagen y lo andemos o lo colguemos aquí. Jesucristo no necesita ser adorado en algo que no se mueve. Jesucristo está vivo y lo tenemos que tener dentro del corazón. Por ejemplo, si damos algunos ejemplos, en Brasil, en el pueblo de Tambao, hay un enorme templo, ¿verdad? Y eso costó varios millones de dólares. Según la leyenda cuenta que el padre de ese lugar hizo algunos milagros hace mucho tiempo atrás, pero cuando murió lo sepultaron en un ataúd de vidrio, en el cual, ¿verdad? Con el tiempo los que llegaron a visitarlo daban sus ofrendas y con ese dinero lograron construir el templo. Pero la Biblia dice claramente y condena que la adoración de los muertos, esto ofende a Dios en Deuteronomios capítulo 18, versos 10 al 11, y especialmente, entienda esto, la práctica de hacer imágenes para la adoración es repugnante hacia nuestro Jehová Dios Todopoderoso. Eso lo encontrará usted en Éxodo capítulo 20, verso 1 al 5. Segundo punto. Encontramos que la tumba está vacía, como lo dice este texto que acabamos de leer, ¿verdad? El verso 6 dice, no está aquí, ha resucitado. Esta tumba realmente fue abierta para que Cristo pudiese salir. No pudo. ¿Por qué? Porque la tumba dice que la piedra fue removida. Si usted lo lee en los evangelios sinópticos, usted entenderá la historia claramente, que no hubo necesidad de nadie, sino que la piedra fue removida porque Cristo había resucitado. Qué tremendo, interesante, porque cuando llegaron los demás a ver, dice que el sepulcro estaba vacío. Aleluya. La resurrección se centra en que Cristo resucitó y es la prueba final de su divinidad para aquellos que niegan la divinidad de Cristo. Y esto es algo que es como un puñal que entra al corazón, pero que también no hace una herida, no, sino que entra hasta penetrar y te desgarra para que uno pueda entender que Cristo realmente ha resucitado. Note que el verso de Mateo capítulo 28, verso 1 al 2 dice de la siguiente manera: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron, dice, que María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Qué cosa más tremendo, porque la resurrección de Cristo tenía que no solamente ser un evento importante, no solamente la crucifixión, pero la resurrección es el sello del por cual nosotros seguimos proclamando de que Cristo está vivo. Cuando nosotros vemos en 1 de Corintios capítulo 15, versos 20 al 21, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Si repetimos este texto, encontramos que Él es las primicias, es el único que ha resucitado, por mucho más que las personas quieran negar a través de toda la historia, y usted puede revisarlo históricamente, ¿verdad? Usted se dará cuenta de que hubo un tal Cristo, ¿verdad? En aquel entonces, en los anales, ¿verdad? De los emperadores, usted encontrará ese nombre que resucitó. Es cosa interesante cuando nosotros nos encontramos frente a las escrituras y que desborda para entender que, ¿verdad? Cristo ya no sigue en un ataúd, en una tumba. Cristo resucitó. Él no está muerto, Él está vivo. La diferencia ahora entre el cristianismo, hermanos, y las otras religiones del mundo está en la verdad de que nuestro fundador y salvador Jesucristo está vivo y su sepulcro está vacío. Por ejemplo, en la India, ¿verdad? Más de 500 millones de personas que adoran a Zoroastro, su profeta, fue muerto y sepultado, y es conocido por todos, y su cuerpo, pero aún siguen allí. En Asia, ¿verdad? Los budistas adoran a su profeta Gautama,
También él murió, su imagen, las formas y muchas personas también, pero siguen allí. Mahoma también murió y usted va allá a ese lugar y usted va a encontrar, y ahí está, todavía no se han levantado, pero el Cristo de la gloria es el único, al Dios a quien nosotros servimos, al Dios viviente, al Dios verdadero, el quien nos aportó vida y vida en abundancia. Por eso que dice, y volviendo del sepulcro dieron buenas nuevas de estas cosas a los 11. Las mujeres en este tercer punto, para ya culminar, no se quedaron solamente, ¿verdad?, atónitas, no se quedaron y se guardaron el secreto. Ellas fueron y corrieron y dieron las buenas nuevas. Entonces en este punto encontramos que hay un anuncio de su resurrección. Nosotros tomamos este tiempo para anunciar la resurrección de Cristo, no para recordar o conmemorizar a alguien que sigue muerto, no, o alguien que está lacerado. Eso ya pasó. Y esas llagas y esas heridas trajeron redención a nuestros corazones. Ahora, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios que somos, debemos también, como estas mujeres, anunciar la resurrección de Cristo. Es cierto, Él murió en una cruz. Él fue crucificado, fue maltratado por nosotros, porque Él lo hacía por amor a nosotros, a nuestros pecados. Posiblemente tú no sepas qué significa pecado. Quizás el sentido de la palabra pecado para ti no es lo mismo. En los términos religiosos, el pecado es aquello que va a contradecir las leyes de Dios. Si tú no conoces lo que es las leyes de Dios, posiblemente tendrás quizás un conocimiento de lo que es, ¿verdad?, el pecado. Quizás para ti las cosas que haces te parecen bien, pero cuando está en tu conciencia de noche y estás durmiendo algo que hiciste que no estuvo correcto, tu conciencia te está diciendo y te está martirizando y tú sientes que lo que hiciste no está correcto. Es decir, que hay ciertas cosas que en tu vida pueden pasar, pero que te está recordando de que hay algo que no está bien en ti, que aquello que hiciste, aquella actitud, no estuvo correcta. Hay pecados en los cuales quizás tú dirás, pues yo no fumo, yo aquí, yo allá, yo me porto muy bien, yo no hago daño a nadie. Pero eso no significa, no es una cuestión de ser una buena persona, sino es una cuestión de reconocer que el Creador murió por tus pecados, y el pecado mayor que pueda haber en ti es no reconocer a Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor, porque Jesucristo vino a traer vida y vida en abundancia. Ahora, si nosotros vamos adelante, por ejemplo, con alegría estas mujeres, ¿verdad?, llenas de entusiasmo, anunciaron que Jesús estaba vivo. Qué tremendo, que había resucitado. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó y está vivo ahora y es por toda la eternidad. Hay esperanza para nosotros y para aquellos que dicen, el Señor ni Dios me quiere a mí, tan pecador que soy. Te equivocas, Dios está interesado en ti. Así como muchos de nosotros que estamos ahora dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, que formamos parte de este reino celestial, aleluya, aquí terrestre, porque el reino de Dios no se limita solamente a una iglesia en particular. El reino de Dios es arriba y abajo, es celestial y terrestre, porque Dios comanda todo lo que existe. Gloria sea al Señor por eso. Por eso que en Primera de Pedro capítulo 1 verso 3 al 5 nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para que por su herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar, note bien, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo
postrero. Es decir, que tú ahora tienes el tiempo y es preciso hoy, el tiempo está abierto para que tú entregues tu vida al Señor. Ya no es momento de seguir con el Cristo muerto, con el crucifijo colgado como un amuleto. No es que vamos a seguir adorando a aquel Cristo que está allí, ¿verdad? Ensangrentado. Ya no, eso ya fue hecho y ya se pagó por nuestros pecados. Ahora Cristo está en una esfera de gloria, de ostentidad, de magnificencia, de poder, intercediendo por ti y por mí. Ahora, así como estas mujeres, hermanos y hermanas, debemos de anunciar a Jesús que sigue vivo, así como estas mujeres lo hicieron. Debemos anunciar al mundo que nuestro Señor y Salvador ya no necesita que lo estemos llevando, ¿verdad?, aquí en un cuello o cargándolo en las procesiones. Ya Cristo murió por tus pecados. Cuando tú entiendes esta palabra, y muchos dirán, pero necesito hacer algo, mira. En el término de muchas personas, ¿verdad? Creerán que tú necesitas hacer algo para que Dios te dé. Imposible, porque ya Cristo hizo la obra redentora en la cruz del Calvario. Ya nosotros no podemos hacer nada. Lo único que tú puedes hacer es abrir tu corazón. Lo único que podemos hacer nosotros, mis queridos hermanos, es dejar que verdad germine, aleluya, esa presencia del Dios Todopoderoso, y nosotros proclamar a Cristo, al Cristo resucitado, como lo dijo Pablo, ¿verdad?, en la epístola de Corintios, que él anunciaba al Cristo resucitado, al Cristo, el evangelio de la cruz. Cuando habla el evangelio de la cruz, no está hablando de cargar cruces, no está hablando de comenzar a hacer una cruz, que tú te tienes que comprar una cruz, ponértela en el cuello. El apóstol Pablo habla verdaderamente que el evangelio de la cruz es poder. Él anunciaba al Cristo de la gloria, al Cristo resucitado. Aleluya. Por eso que dice, aleluya, en Hechos capítulo 1, verso 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿verdad?, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que nosotros, nuestro deber como creyentes es de anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado, ¿verdad?, de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, mi querido hermano, para concluir, es importante que entendamos, Cristo está vivo. Él ha resucitado. Hace mucho tiempo que la tumba está vacía y sigue siendo visitada por muchas personas, muchos turistas, y ellos pueden decir lo mismo. Y nosotros también podemos decirlo porque nosotros lo sentimos en el corazón. Y no solamente se trata de un sentimiento, sino porque cuando cada uno de nosotros como hijos de Dios nos encontramos con el Cristo de la gloria, nuestra vida cambió. Date cuenta de aquellos amigos que tú tuviste en algún tiempo, que de repente te conocían de una forma y de momento ellos cambiaron y hasta tú mismo no entendiste, y se alejó completamente porque trató de predicarte, pero tú dijiste, no, este está loco, algo le pasó, le lavaron el cerebro. Cuando Cristo entra a tu vida, mi querido amigo, mi querida amiga, no es un lavamiento de cerebro, y mucho mejor si fuera así, pero nota bien que cuando Cristo entra a tu vida es transformada, porque tú te topas con el Cristo de la gloria. Es un encuentro que jamás olvidará. A la edad de 10 años, yo entregué mi vida a Cristo y no me arrepiento, y aquí estoy, porque en las buenas y en las malas, Cristo me ha demostrado que ha estado siempre conmigo, y yo lo sé y lo he podido, aleluya, experimentar en mi vida. Por lo tanto, yo también a ti en esta hora te lanzo esta invitación. Entrega tu vida a Cristo para que dejes aquellos, si el Cristo crucificado, el crucifijo que tú tienes, o qué sé yo, tantas cosas que tú tienes en tu vida, no te han funcionado. Permíteme presentarte al Cristo resucitado, porque ya no está en la tumba, Él resucitó. Así que si tú tienes deseo verdaderamente de entregar tu corazón al Señor, este es el momento. Solamente, aleluya, abre tu corazón y dile, Señor, perdona mis pecados, límpiame, yo te quiero conocer, entra a mi corazón, revélate a mí, Señor, para que yo pueda entender de que tú realmente eres real. En el nombre de Jesús yo te bendigo, y que
que Dios me lo bendiga a todos aquellos que ven este video. Hasta pronto y recuerde, Cristo resucitó. Dios te bendiga, hermano y hermana.